El Señor, hermanos, Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo una vez más. Estamos en este santo lugar para poder llevar la clase bíblica que corresponde a este precioso día. Vive el Dios, aleluya, santo es nuestro Dios. Estamos contentos de estar en este lugar santo. Vive el Señor para poder estudiar. Hemos alabado el dulce nombre de nuestro Dios y nos estamos preparando para traer la clase bíblica que corresponde a este día. Así que saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Quien le habla es el hermano Clemente Zafra desde la Iglesia Misión Evangélica de Norristown. Viva el Señor. Así que en esta preciosa tarde tenemos una nueva unidad: difundir las buenas nuevas. Viva el Señor. Difundir las buenas nuevas. Y el título de esta clase es un estilo de vida, viva el Señor. Así que vamos a aprender un poquito acerca del nuevo estilo de vida que tenemos en Cristo Jesús al tipo de estilo de vida que teníamos antes de venir a los pies del Señor. Ese es el propósito de esta clase, viva el Señor. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta clase y así entraremos en la clase, viva el Señor. Así que le pido a mi hermana Sandra que nos lleve en oración, por favor, y así estaremos uniéndonos con ellos, viva el Señor. Así que encabece la oración mi hermana, por favor. Poderoso mi Señor. Aleluya, aleluya. Santo es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Glorifícate, mi Dios. Santo es tu nombre, mi Señor. Santo es tu nombre, mi Dios. Glorifícate, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que su palabra llegue a las vidas, mi Dios eterno Señor, y que nos ayude día con día para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Así que pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a comenzar con la clase. Le pido a mi hermano que siempre me ayuda con el micrófono, por favor. Acuérdense que estamos a través de las redes sociales y cuando usted opina, pues allá no se escucha, y ese es el propósito, ¿ok? All right. Un estilo de vida, ¿ok? Y acuérdense que me gustan los voluntarios y vamos a comenzar con mi hermano Richard, por favor. Un estilo de vida. Yo quiero que me dé una breve descripción de antes de conocer al Señor. ¿Cómo es el estilo de vida de una persona antes de conocer al Señor? Y acuérdense, cuando me refiero antes de conocer al Señor, me refiero a lo bíblico, porque todo mundo cree en Dios. A su manera, pero creen. ¿Okay? Pero me refiero a lo bíblico, cuando venimos a los pies del Señor. Hermano Richard. Bueno, antes, sí, todos vivíamos en un mundo mundano, pues, como se dice por allí, que muchos iban a fiestas, bailaban, comían, disfrutaban de licores, iban a iglesias católicas, y hacían muchas cosas que no estaban bien en los ojos del Señor. Cuando uno llega a los pies del Señor, uno como que abre los ojos y reconoce que todas esas cosas que uno hacía anteriormente no estaban bien, como personas que jugaban la lotería, ¿no? Y eso es cuando uno ya llega a los caminos del Señor, ve que eso es malo, tanto también como cuando ibas a fiestas, bailabas y escuchabas esas canciones que no eran buenas, pues, a los ojos del Señor. Entonces, cuando uno ya reconoce y conoce los caminos, lee la palabra, sabe que muchas de esas cosas no están bien en los ojos del Señor. Viva el Señor. Gracias, mi hermano. Entonces, viene siendo un estilo de vida radical, completamente diferente. Hermana Nancy, dígame, ahora que estamos en el Señor, ahora que estamos en el Señor, ¿cuáles serían las ventajas que tenemos ahora que las que teníamos antes? Bueno, la primera yo pienso que es tener vida eterna.
Y pues pienso también que somos más felices, hay felicidad en uno, porque antes de yo conocer al Señor, pienso y creo, aunque todavía se me vea la cara un poquito que no soy feliz, creo y pienso que en el Señor hay felicidad. No sé. Amén. Ok, otro voluntario, hermana Sandra, usted que levantó las manos y dijo yo, dígame, ¿cuáles son los beneficios que usted ha visto personalmente ahora en el Señor y antes del Señor? Bueno, antes del Señor, antes de conocer al Señor, yo estaba perdida. Ahora el beneficio que tengo es que Él me salvó. Él rescató mi alma para donde iba. Y ese es el beneficio, para mí es el más grande. Y que antes, las cosas que yo hacía en el pasado, ahora en Cristo Jesús ya no las hago más. Porque yo reconocí el ser nueva criatura, el tener vida nueva, vida eterna, como lo dice la hermana, para mí. Amén. Ok, ahora la siguiente pregunta, ¿okay? La siguiente pregunta, préstenme atención, ¿ok? Acuérdense que casi la mayoría de nosotros coincidimos en algo, bailes, bebidas y cosas semejantes, ¿ok? A la alegría momentánea, ¿ok? Ahora, hermana Miriam Celaya, ¿ok? ¿Qué le impide a usted o qué restricciones usted tiene para asistir a un baile? Porque si asisto al baile, pues estoy participando ahí con los que están y me van a dar ganas de bailar con ellos ahí en el baile y hacer lo que ellos van a hacer. Por eso no voy, mejor me quedo en casa. Ok. Mi otra hermana Miriam Leal. Ok, oiga la pregunta, ¿ok? ¿Qué restricciones tiene usted para asistir a una fiesta? ¿Qué restricciones tiene para asistir a una fiesta? Yo pienso que el temor de Dios, hacia Dios y el amor de Dios que tenemos en nuestras vidas nos impide hacer cosas que Dios no es agradable para Él. Y por su amor hacemos eso. Okay. También porque le hemos conocido. Amén. Okay, hermano Pedro, la misma pregunta. Oiga bien, ¿qué restricciones usted siente? ¿Qué le impide para asistir a los bailes, para beber, para fumar? ¿Qué le impide a usted? Si hay alguien que se lo impida o por qué no lo hace. No hay ninguna restricción. Ok, ahí está. Solamente es que si nosotros decidimos agradar a Dios, es por eso que no lo hacemos. Pero no tenemos ninguna restricción. ¿Oyeron? Eso es lo que andaba buscando. No tenemos restricciones. ¿Me oyeron? No tenemos restricciones. No hay alguien, no está el pastor. Si vas al baile, le prohibimos la entrada al templo, a la congregación. No sé si me explico. O sea, que no hay alguien que nos esté restringiendo, sino que el cambio que hemos tenido en Cristo Jesús es el Espíritu que nos redarguye, que no necesitamos asistir a estos lugares para sentir alegría, porque la alegría y el gozo viene del cielo, viene de Dios. Y eso específicamente es lo que las personas buscan. Por eso muchas veces nos ven a nosotros y nos dicen que estamos amargados. ¿Cómo es posible que uno se sienta alegre, contento, feliz, sin necesitar ir al baile, sin necesitar ir a los jaripeos, a beber, a fumar, a gozar de la vida? Ven el punto, que no tenemos restricciones, pero a la misma vez no nos nace en el corazón de asistir a estos lugares con tal de tener la alegría. Porque la alegría que está en nosotros, viva el Señor, no se limita a tiempos. Mire, un creyente en el Señor, aunque esté pasando por momentos difíciles, está sereno, está en paz, está tranquilo. No significa que no sienta los problemas que está viviendo. Pero la confianza que tenemos en el Señor, creemos que Él nos va a ayudar a pasar los momentos difíciles.
Vive el Señor. Ok, difundir las buenas nuevas con un estilo de vida diferente. Acuérdense que hace poco se estuvo celebrando la Pascua. ¿Ok? La Pascua significa la muerte del Cordero Pascual, que fue un símbolo de Jesús. ¿Ok? Jesús muere en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Ahora, segundo, Juan capítulo 1 dice que el que lo recibió le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que antes no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora que ya venimos a los pies del Señor, el estilo de vida que cada uno que profesa ser hijo de Dios tiene que ser diferente. No por una posición que tengamos. En otras palabras, no porque seamos diáconos, no porque seamos maestros, no porque seamos evangelistas, significa que nada más ellos tienen que cuidarse, sino todos nosotros, en el Señor, todos. Para empezar, no recuerdo quién lo dijo, pero el punto es agradar a aquel que nos redimió de la condenación. Que ese es el punto de vista, el punto principal, agradar a aquel que nos redimió, aquel que nos rescató. Y ese es el propósito de los hijos de Dios, agradar a su Señor. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque fíjense bien, ¿sabe lo que estaba yo pensando? Antes éramos esclavos. ¿Ok? Ahora, alguien nos liberta de esta esclavitud. Pero venimos a ser nuevamente siervos de aquel que nos redimió. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Oigan bien, ¿cuál es la diferencia? Ok, fuimos esclavos del pecado, de la maldad, aquellas cosas que no podíamos dejar por voluntad propia. Ok, viene el Señor, nos liberta, pero venimos a ser siervos. ¿Cuál es la diferencia? El siervo en sí es libre hasta cierto punto. Déjeme explicarle esto, porque esto es como algo, una línea bien delgadita, ¿ok? El esclavo está sujeto a aquel que lo manda. A la hora que el dueño del esclavo le pide que trabaje, le pide que coma, le pide que descanse, está sujeto a la palabra de su dueño. Ahora que venimos al Señor, es algo diferente, lo hacemos por amor. ¿Qué es la diferencia? Por amor a aquel que nos libertó de la esclavitud del pecado. Esa es la gran diferencia. Por eso yo les pregunté a algunos de mis hermanos, ¿qué nos impide ir al baile? ¿Qué nos impide beber? ¿Qué nos impide fumar? Sino sencillamente el temor que Dios ha colocado en cada uno de nosotros nos restringe esas, y ya no viene siendo libertades, sino viene siendo libertinaje, que son dos cosas diferentes. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia, no recuerdo si es a los Gálatas o a los Colosenses, no uséis esta libertad como pretexto al libertinaje. Y sabe que el que viene siendo libertado de la esclavitud tiene todavía una huella de la esclavitud que tenía antes. Tiene una huella de lo que tenía antes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mi amo antes me decía, me mandaba qué hacer, qué no hacer. Ahora este Señor nuevo me deja las pautas ahí. Ahora yo tengo que obedecer esas pautas sin que Él me mande. No sé si me explico. Acuérdense que en el Señor, ¿sabe lo que dijo Jesús? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. También sus discípulos iban detrás de Jesús y le dice, el que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es voluntario. Voluntario. Viva el Señor, es voluntario.
Este camino es voluntario. Por eso el Señor específicamente da la libertad. Que todo aquel que quiera, viva el Señor, entrar en este reino espiritual, por voluntad propia tenemos que sujetarnos a sus leyes, a sus mandamientos, voluntad propia. ¿Qué es la diferencia entre el dueño de un esclavo? El dueño da las órdenes y el esclavo obedece. En este reino es diferente. Las pautas están aquí en la Escritura, en la palabra del Señor. ¿Ven la diferencia? Esta es la gran diferencia. Un estilo de vida diferente. Ahora que hemos venido al Señor, vive Dios, aleluya, somos nueva criatura. Y como somos nueva criatura, hay que enseñarle a esta nueva criatura las enseñanzas del Señor que los libertó. Vive el Señor. ¿Para qué? Para que aquellos que nos vean algo diferente en usted y en mí. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque las ataduras del pecado, vive el Señor, lastima, duelen, vive el Señor, se lleva a toda una familia. El esposo que se droga, el esposo que bebe, vive el Señor, a mediada semana no tiene dinero para comprar el alimento de la familia. ¿Por qué? Porque todo el sueldo que ha trabajado en la semana se va en eso. ¿Ven la diferencia? Por eso ahora en Cristo Jesús, viva el Señor, tenemos que reflejar un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida diferente, vive Dios, aleluya, tiene que ser visible a los demás. Mire, un muchacho me preguntaba a mí, ¿cómo tú le haces? Yo no puedo. ¿A poco a ti no te gustan, no se te antoja una cerveza, no se te antoja un vino, no se te antoja? Y él me decía las cosas que a él lo tenía atado. Y yo le dije, cuando tú estás lleno, no necesitas nada. Que ese es parte del secreto. Cuando tú estás lleno, no necesitas nada. Mire, el que tiene hambre, hasta lo amargo le sabe dulce, porque su estómago tiene una necesidad de comer. Pero cuando estamos llenos, vive el Señor, no necesitamos, no envidiamos aquellas cosas que ellos hacen. Y es por eso que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, llenaos del Espíritu del Señor y no se embriaguéis con vino, porque el vino se disuelve. Llenaos, y si estamos llenos no vamos a tener necesidad. Entonces, ¿por qué hay hermanos que caen nuevamente en el alcohol, caen nuevamente en el cigarrillo, caen nuevamente en todos estos vicios de los que Dios los ha rescatado? Porque se van vaciando poco a poco sin darse cuenta, y cuando se dan de cuenta es demasiado tarde. Mire, un hermano murió alcoholizado. Y yo lo vi bailar a ese hermano danzando en las alabanzas. Yo lo vi. Cerraba los ojos y él alababa a su Señor en aquella época. Viva el Señor. Pero un pequeño descuido se fue vaciando poco a poco, y sin darse cuenta su cuerpo tenía hambre. Y cuando despertó, era demasiado tarde. Un estilo de vida diferente. Y en este estilo de vida, vive el Señor, vienen pruebas. Vámonos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 1. Vive el Señor, aleluya. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 5. Hermano,
Ok, hermana María Dorantes, por favor, léame estos versículos, por favor, del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Fíjense bien, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo voy a estar gozoso en la prueba? Ok, levántenme la mano los que están ahí presentes. ¿Quién no ha pasado por pruebas? ¿Quién no ha pasado por pruebas? Todos hemos pasado por pruebas. Y las pruebas son duras, son difíciles. Yo las he vivido. Las he vivido. Vive el Señor. Pero Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Diversas, son diferentes. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Vive el Señor, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Vive el Señor. Y cabales, enteros, completos, esa es la palabra, sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Vive el Señor. Pero el punto principal es la prueba en la que muchas veces nosotros vamos pasando. ¿Cuál es el propósito de las pruebas entonces? Para yo sentirme gozoso, ¿cuál sería el propósito de la prueba? Hermano Richard, dígame. El propósito. El propósito de la prueba es afianzarse más a Dios, ¿no? Y saber que Él está al lado de nosotros y nos apoya y nos saca de esa prueba y nos las da para que sepamos que Él es el que nos da y nos saca de ella y que nosotros por fe estemos confiando en Él. Amén. Hermano Antonio, dígame. Fortalecer nuestra fe, ¿no? Para fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Mire, hay una gran diferencia en un soldado que ya lleva 3, 4 años en el ejército al soldado que entró en el primer año en el ejército. El soldado con más experiencia ya tiene cicatrices del combate que ha pasado en el ejército. Mientras que el soldado que es primerizo tiene miedo. No es lo mismo la práctica que el combate, el combate vivo, el combate que las personas, los soldados pasan. No es lo mismo. Pero el soldado experimentado, vive el Señor, es dueño de sí mismo. Él sabe qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hacerlo, mientras el primerizo no lo sabe. Entonces, le traigo este ejemplo para darle la enseñanza de que las pruebas es lo mismo, las mismas situaciones. Mire, yo recuerdo cuando una de mis primeras pruebas que estuve en el Evangelio, yo lloraba. Y se me hizo difícil. En aquel tiempo uno de mis niños nació con un defecto. Entonces yo apliqué por la ayuda de un seguro médico para poder operar a uno de mis niños. ¿Ok? Apliqué y ¿qué creen? Me rechazan la aplicación. ¿Y saben cuánto costaba la cirugía en aquel entonces? Y me estaban hablando cerca de 20 a 36 mil dólares, imagínense. Una cirugía. Y yo necesitaba varias cirugías.
Y recuerdo, y yo se lo he dicho en algunas ocasiones, un día llego a la congregación y ese día era un viernes. Y yo estaba triste. ¿Qué hago? Y no significaba que yo oraba al Señor. Le hablaba a mi Señor en aquel entonces. ¿Qué voy a hacer? Y veía las puertas cerradas. Las puertas las veía cerradas. Así que ese día llegué y me senté en una silla, porque en aquel entonces teníamos silla en la parte de atrás, vive el Señor, y comenzó la predicación. Así que después de que nuestro pastor presentó al predicador, el predicador comenzó la enseñanza que traía, y como no llevaba ni 15 minutos y se detiene, ya no puedo seguir, dice el predicador. No puedo seguir, porque Dios me tiene un mensaje aquí. Aquí hay una persona que está pasando esto y Dios te dice que te van a dar lo que tú estás esperando. ¿Sabes lo que es? Que el mensaje para todo el pueblo, Dios lo detenga solamente por una persona. Eso es algo grandioso, mis hermanos. Una sola persona hace detener el mensaje para todo el pueblo, porque para los ojos de Dios usted es grande. Viva el Señor. Y esas son las experiencias que tenemos de pasar en la prueba. Aleluya. Viva el Señor. Es que, mire, a veces pensamos que un hermanito, una hermanita son dichosos, pero no es lo mismo oír los testimonios a vivirlo. Que usted viva los momentos difíciles y después se goce cuando Dios le habla a usted y le diga, tengo esto resuelto para ti. No te he soltado de mi mano, tus lágrimas yo las tengo en mis manos. ¿Ah? Ese es el gozo inexplicable. Que un Dios grande, un Dios poderoso, viva el Señor, te tenga a ti, viva el Señor, cobijado. Parece que en medio de las pruebas estamos solos, viva el Señor, pero Dios está allí viendo cuál es nuestra actitud. Aleluya. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Confiamos en este Señor que nos ha comprado o no confiamos? Y esa es parte, y ellos los hermanos tenían razón. Por eso Santiago te dice, ten por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque las pruebas que yo paso es diferente a la prueba que él pasa. La prueba que él pasa es diferente a la prueba que ella pasa. Y así cada uno de nosotros somos diferentes en los momentos que estamos pasando por pruebas. Y en las pruebas que parece que el cielo se cierra. Parece que nuestro Dios no escucha la oración. Parece que las puertas igual no hay nadie que abra las puertas ni las cierra. Pero no hay una prueba que dure toda la vida. Toda prueba tiene una fecha de vencimiento. ¿Ah? Toda prueba. Vive el Señor. Así que aquellos que me ven a través de las redes sociales, si está pasando por momentos difíciles, esperen el Señor. Aleluya. Viva el Dios. Aleluya. Y fíjense lo que dice en el verso 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acuérdense que estamos hablando de un estilo de vida para difundir las buenas nuevas. Y estas experiencias que pasamos en las pruebas nos van a ayudar para difundir las buenas nuevas. Viva el Señor. Ahora, el pedir para recibir son dos cosas diferentes. Usted puede pedir, pero no significa que se le va a dar en el mismo instante. Pero sí se nos lo da. ¿Okay? Ahora, fíjense bien, la sabiduría, ¿cómo llega la sabiduría? Es similar a aquel que pide fe, pide paciencia. ¿Qué es lo primero que viene cuando usted pide paciencia? Prueba. Porque en la prueba, cuando todo está alborotado, cuando todo está como un torbellino, y si usted se mantiene tranquilo, usted tiene paciencia.
¿Cómo va usted a experimentar la paciencia si no hay disturbios, si no hay un huracán dentro de usted que lo está moviendo? ¿Ah? Entonces, la sabiduría, una de las cosas principales para la sabiduría es la palabra del Señor. Leamos la palabra de Dios. En la palabra del Señor, al más simple le da sabiduría. Al más simple, al más sencillo. Mire, ¿saben cuáles eran los seguidores de Jesús? Gente común, gente del vulgo. Pero cuando ellos hablaban, cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, Pedro se paró y habló un discurso como si hubiese sido un abogado, un doctor, alguien que tenía léxico en sus palabras. ¿Y sabe lo que los sumos sacerdotes se decían? Se sorprendieron. Porque por las palabras que él decía, viva Dios, aleluya, reconocían que era discípulo del Nazareno, de aquel que había sido crucificado. ¿Ah? Ven, la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios, pero tenemos que comenzar con la palabra del Señor. El principio de la sabiduría. Ay, ¿cómo vamos a conocer el temor hacia nuestro Dios si no es por la palabra? Viva Dios. Ok, vámonos. Mateo capítulo 5. Verso 13 al 16. Mano Alvarado, por favor, ayúdeme con esta escritura, del verso 13 al 16, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Gracias, hermano. Fíjense bien, ¿cuál es la diferencia? Ok, ustedes son la luz de la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? ¿Cuál? La tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Ok. ¿Sabe que anteriormente, antes de que los refrigeradores preservasen la carne o la comida, normalmente la carne, antes de que los refrigeradores existieran y mantuviese la carne para que no se dañase, se salaba. Se mantenía con sal, ni las moscas le caían a la carne, porque la sal repelía que las moscas pusieran sus larvas en la carne. Vive el Señor. ¿Okay? Y esta es una figura que Jesús usa, y esto me encanta de nuestro Señor, porque Jesús usó muchas cosas simples que todo el mundo conocía para traer una enseñanza. Ahora, ¿cómo nosotros preservamos? ¿En qué sentido nosotros somos como la sal en la tierra? Hermano Edwin, usted que tiene ganas desde hace rato, dígame. ¿En qué sentido? ¿Cómo nosotros somos como la sal hacia la tierra? ¿En qué sentido? Bueno, porque la sal es lo que le da, si uno se come una carne sin sal, la carne no sabe bien, pero la sal es como la luz de este mundo, es una representación de la luz, es lo que en realidad le da sentido a la vida, al mundo. Nosotros sin Cristo, sin esa sal, no tenemos vida, no tenemos razón. Nosotros fuimos hechos para adorar y alabar a Dios. Por eso también nosotros llevamos esta sal a las demás personas para que ellos también tengan vida. Amén. Ok, hermana Carmen, usted que dijo yo mero.
explicó, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué nosotros andamos predicando las palabras, dando almas para Cristo? No somos egoístas, no queremos solamente esa sal para nosotros, sino queremos expandirlo a los demás, para que los demás también tengan esa luz que es Cristo. Y es por eso que la palabra no miente cuando dice la sal de la tierra, las palabras de Cristo que mora en nosotros. Y nosotros lo expandemos a través del mundo, por la gracia de Dios. Amén. Mire, aquí hay dos cosas. Una de las cosas que me gustó que dijo el hermano Edwin, fíjense, la sal, aparte de preservar, da sabor. Da sabor, aparte de preservar, porque sin la sal en aquel entonces la carne no podía mantenerse, se dañaba, ¿okay? Se dañaba automáticamente. Los que viven cerca del mar saben que los pescados, los peces, los pescados, son la carne es bien propensa a que las moscas lleguen porque el olor del pescado es fuerte, es más fuerte que la carne de res. ¿Okay? Vive el Señor. Y eso preserva en ese sentido. Pero, como el hermano decía, sin la sal una comida no sabe sabrosa. La sal le da sazón, le da sabor. Vive el Señor. Y oiga lo que dice nuestro Señor. Ajá, mire que... Aleluya. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal que pasa se deshiciera, se desvaneciese, ¿con qué será salada? ¿Quién? La tierra. Por eso es importante nuestro testimonio, nuestra vida en esta tierra. Es bien importante. ¿Okay? Vive el Señor. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. ¿Cuál? La tierra. Porque la tierra está preservada para el día final. Por eso en Romanos capítulo 8 dice que la tierra gime con dolores de parto porque desea ser liberada de la maldición de Génesis. Jesús nos redimió a nosotros de la maldición del pecado, pero la tierra todavía no está libertada. La tierra está atada todavía. Vive el Señor. Para esa redención gloriosa que los hijos de Dios están esperando. ¿Quién maldijo la tierra? Dios mismo. Dios maldijo la tierra. Por eso aún dentro de los campos, de los cultivos, todavía salen abrojos. Todavía nacen zarzas, espinos. Porque esa es la palabra que Dios dio en Génesis. Vive el Señor. Ahora, esta figura específicamente, mire, ¿sabe lo que dice Pedro? Pedro dice que los impíos le parecen cosa extraña que nosotros no corramos en el desenfreno que ellos corren. ¿Quiénes son los que ponen resistencia al matrimonio igualitario? La iglesia. ¿Quién pone resistencia a todas estas cosas al aborto? La iglesia. ¿Ven? Porque somos eso, vive Dios, aleluya, que estamos frenando. Esto nadie lo va a parar, pero lo estamos deteniendo para que avance lentamente. Jesús dijo que cuando Él regresase, los días serían como Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Vive el Señor. Entonces, este movimiento satánico que se está moviendo en estos días, nadie lo va a detener. Nadie. Pero la iglesia la está frenando para que no avance como un camión sin freno. La iglesia todavía está haciendo fuerza. Vive el Señor. Aleluya. Y es por eso que estas palabras tienen que estar en nuestros corazones. Que cuando veamos injusticia, usted hable, yo hable, vive el Señor. Porque estamos poniendo sal en esos desabridos que ellos llaman libertad. ¿Sabe hasta dónde llegan
la ignorancia de estas personas. Ellos le llaman la interrupción del embarazo. Eso no es una interrupción, porque usted interrumpe algo y después lo vuelve a reconectar. No se puede reconectar nuevamente. No se puede. Vive el Señor. ¿Y por qué no deciden antes del acto sexual en lugar de después del acto sexual? Cuando ya hay una vida en el vientre de una mujer. ¿Qué cosas, no? Tantas cosas que hay para prevenir un embarazo. Ellos quieren, es más, ellos quieren que todo esto sea gratuito. Que pague del heraldo del pueblo las cosas, las atrocidades que ellos hacen en oculto. Sí, hermana. Yo puedo compartir las lágrimas y los sufrimientos que yo pasé con mi hija, porque después que concibió el embarazo, después se lo quería sacar. Y yo le aclamaba al Señor, no permita que eso suceda. Hizo 3 veces la cita para ir a hacerlo. Y gracias al Dios Todopoderoso que me dio la sabiduría a mí y ella, que a pesar de que es rebelde, me hizo caso. Y ella hoy testifica cómo Dios me usó a mí para hacerla a ella deshacer de esa idea diabólica que ella tenía en su corazón. Sin embargo, cuando yo veo a esa criatura hoy, yo me lleno de regocijo. Y hoy siento como un amor sobrenatural sobre esa criatura, porque siento que es un milagro de Dios. Amén, gracias. Y ese es el propósito nuestro, ser la sal. Y fíjense bien, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vive Dios, aleluya. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras. ¿Ven? Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mire, cuando venía del trabajo en México, en aquella época, vive el Señor, a veces me tomaba la noche y llegaba a la hora de la noche cerca del pueblo. Y el pueblo donde yo vivía, que espero regresar pronto, es una ciudad grande, ¿okay? Pero hay que pasar un cerro para llegar. Mientras iba subiendo el cerro, el sitio del pueblo, eso alumbraba en la oscuridad. Y es visible donde hay una ciudad. Porque eso era una luz impresionante y se ve lindo de noche. Y esa es la figura que Jesús está diciendo. Porque, mire, por desgracia en el día de hoy, las luces dentro de la iglesia poco a poco se va opacando por el testimonio de algunas personas. ¿Saben que los de afuera tienen que envidiarnos a nosotros y no nosotros a los de afuera? En todo, en nuestra manera de vivir, sea individual, si es soltero o sea casado. Entre los casados es más evidente. En el día de hoy, ¿sabe usted que los divorcios están de moda? ¿Sabe usted que son más las personas que se juntan que las personas que se casan? Unión libre. Porque en la mente de ellos es probar si el matrimonio o las personas son compatibles. Y esa es la idea supuestamente, pero se siguen por ahí. Y al ver, se supone que nosotros al ser la luz, oiga lo que dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El verso 16, así alumbre tu luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras.
un comportamiento diferente a los que ellos tienen. Y esto está hablando en general, esto, porque la luz es lo que alumbra la oscuridad. Es lo que hace el trabajo de la luz. Cuando hay sol no necesitamos luz. La luz se necesita cuando hay oscuridad. Y en la oscuridad nadie sabe por dónde va a menos que no haya luz. ¿Ah? Por eso, fíjense cómo están los niños en las escuelas, faltándole el respeto a los maestros. Y se supone que nuestros niños sean diferentes al resto de los demás niños. Cuando en las tiendas, se supone que nosotros seamos diferentes al resto de las demás personas. En el matrimonio, lo mismo. Viva el Señor. Pero imagínense, un día llegó un señor a un supermercado. La cajera estaba en sus días. ¿Sabe que hay cajeras así? Hay cajeras que te atienden feo, mal. Llega el varón y la atiende con una actitud, pero el varón trató lo posible de mantenerse en su sitio. Viva el Señor. Y una persona lo estaba mirando. La cajera áspera, bien áspera. Y él con toda una calma pagó sus cosas, le aguantó y agarró sus cosas y se va. Entonces la persona que estaba al lado le hace la pregunta, ¿por qué te aguantaste? ¿Por qué no vas y la reportas a su jefe? Y la respuesta es, esta persona ya tiene un mal día. ¿Por qué no ayudarle un poco con la carga que tiene? ¿Sabe lo que dice Jesús? Si a tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque, mire, un pleito, una persona enojada altera a otra persona. ¿Y qué es el resultado final? Las obras de Satanás. A los golpes o a los insultos o lo que sea. Porque cada uno defiende su derecho y su izquierdo. Cada uno defiende lo que cree que es correcto. Vive el Señor. Aleluya. Pero si tenemos la paz del Señor, podemos soportar, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. He intentado, mire, yo creo que les conté una ocasión, un cliente que tenía me sacó de mi quicio, me sacó de mi sitio. Vive el Señor. Y era una persona detallista. Terminé el trabajo, todo estaba bien, pero estaba supuesto de regresar los muebles a su lugar. Pero esta persona, como es detallista, tenía una regla y tenía que poner los muebles centímetro por centímetro, que cayera en el centímetro que ella decía. Así que el 80% del tiempo que estuve ahí, estuve bien tranquilo, pero me faltaba el 20% para terminar el trabajo. Así que en una mesa, y esa mesa pesaba, había que poner un tapete debajo de la mesa. Se puso, ¿ok? Así que yo ya estaba a punto de salir y me dice, no, le faltan 2 pulgadas, está de más de un lado. No me pude aguantar. No me pude aguantar. Y exploté. Y el Señor. ¿Y sabe lo que causó? De que todo el regreso de ese trabajo a la casa venía enojado, molesto. Eso fue lo que causó. Algo sencillo, por no aguantar ese último detalle, tuve todo el camino hasta la casa bien molesto, porque era algo estresante que yo cargaba en mis hombros, por no soportar, porque yo ya sabía, yo lo había experimentado y sobre todo la palabra del Señor me lo había dicho. ¿Ah? Vive el Señor.
Por eso pues, Jesús dice, para que vean vuestras buenas obras, que somos diferentes a los que están allá afuera. Somos diferentes. Vive el Señor. Aleluya. Ok, ahora sí, vámonos a otro pasaje antes que nos toquen la campana. Vive Dios, aleluya. Vámonos a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 26. ¿Lo tienen? Verso 23 al 26. Aleluya. ¿Quién no ha leído? Hermana Nancy, ¿la encontró? Por favor, léame eso, por favor, hermana Nancy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas por el siervo del Señor. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Gracias. Ok, y esto es hablando de un obrero aprobado. Viva el Señor. Y esto específicamente es para los líderes. Toda esta carta de primera de Timoteo, segunda carta de Timoteo y Tito, específicamente son para los líderes, ¿ok? Para aquellos que tienen la responsabilidad de predicar, de enseñar. Léase esto, aunque usted no sea líder en ese sentido. Vive el Señor. Pero fíjense bien. Aleluya. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Qué es algo necio? Mana Miriam, ¿qué es algo necio? Leal. Algo que se aferra, algo que no da su mano a torcer. Algo necio, que si usted dice que es rojo, aunque sea amarillo, aunque sea blanco. Y nadie lo saca de ese pensar. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sabe cuánto malestares muchos de los hermanos que se enfrentan en debates no tuvieran si leyeran esto, si aplicaran esto? No sé cuántos de ustedes han visto varios debates en las redes sociales, sea de diferentes tipos de debates. Hay personas que debaten acerca del sábado, día de reposo, hay que guardarlo, no hay que guardarlo. Más con este varón creo que es de Venezuela, me parece, es un varón. Vive el Señor, que debate con muchos creyentes, sea de cualquier tipo de religión. Si aplicáramos esto, mire, lo que Fermín piensa, nadie se lo va a quitar con un debate. Porque él ya está pensando en defender su punto de vista. ¿Sabe que hay personas que ven predicando a un testigo de Jehová y a propósito va a hacerles preguntas con tal de hacerlos quedar mal? Eso no es de Dios. Aquí lo dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, capacitado. La palabra apto es capacitado, apto para enseñar, sufrido, capacitado para enseñar. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso, mis hermanos, miren,
cuando usted haga evangelismo personal, cuando hagamos evangelismo personal, respetemos las religiones de los demás. ¿Por qué? Mire, en el tiempo de Jesús había saduceo. No encuentro ni un pasaje bíblico que Jesús se pusiera con los saduceos a decirle, los ángeles existen, los espíritus existen, porque ellos no creen ni en los ángeles ni en los espíritus, los saduceos. ¿Y sabe usted que hubo saduceos que fueron a hablar con Jesús? Uno de ellos fue y le dijo, maestro, una mujer se casó y su marido murió. Después vino el hermano del marido a crear descendencia del difunto y murió también. Así pasaron 7 hermanos en la resurrección. Oiga bien, no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en espíritu. Y le hacen la pregunta, en la resurrección, ¿de quién mujer será esta? Ya que todos las tuvieron. Vive el Señor. Mire, usted y yo no nos ha mandado el Señor a convencer a nadie. A convencer a nadie no estamos llamados a predicar el Evangelio. El que creyere, ese será salvo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Ah? Nadie viene al Señor si Él no lo trae. Nuestro llamado es ir y predicar el Evangelio. El que crea, estamos bien. Y si no cree, pues hay que seguir orando para que Dios toque ese corazón. ¿Sabe que muchas veces, y esto viene el que tiene religión, quiere que todos piensen como él piensa, si no todos se van al infierno? ¿Me escuchó? Es como un partido político. Si usted es demócrata y yo soy republicano, mi punto es el correcto y el de usted es erróneo. Pero usted piensa que el de usted es correcto y el mío es erróneo. Ese es el partido político. Los políticos piensan así y eso se ha metido en las religiones. Cada persona piensa y defiende a su propio punto de vista. Y nosotros no estamos llamados a defender religión, estamos llamados a defender este libro, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, la palabra de Dios, eso estamos llamados a defender, la palabra del Señor. Aleluya. Vive el Señor. Se lo muestro. Este pasaje lo dice específicamente. Oiga lo que dice el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mire, para ir cerrando, vámonos a Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vive el Señor. Verso 8. Estamos llamados a defender la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándose fraternalmente. Esto es fraternales de familia. Compasivos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredase bendición. La maldición tiene que salir de nuestros labios. No podemos maldecir a nadie, no podemos, es más, no debemos. De nuestros labios tiene que salir la bendición. Vive el Señor. Ok, verso 13. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni se conturben, ni se preocupen. Verso 15, esta es la clave. Sino santificad a Dios el Señor sus corazones y está siempre preparado para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esta palabra es la palabra apologética, de apología, la defensa del evangelio. Vive el Señor. A esto estamos llamados, a defender el evangelio, a defender la palabra del Señor. Aleluya. Un estilo de vida diferente.